Claudia Ortiz le negó sus votos a los niños de El Salvador. Durante la sesión plenaria de hoy, los diputados de Nuevas Ideas aprobaron hoy un dictamen que permitirá la modernización del sistema educativo, para que los jóvenes tengan mejores oportunidades y puedan desarrollarse académicamente. Por su parte, la diputada Claudia Ortiz votó en contra y además se puso a atacar nuevamente al gobierno de Nayib Bukele. En este caso, los diputados de Nuevas Ideas la ignoraron completamente. A veces ignorarla es la mejor respuesta. Ella solo demuestra que no está a favor del pueblo. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en este canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Gracias, diputado presidente. Buenos días, colegas diputados y diputadas. Buenos días también a todas las personas que nos visitan este día en esta sesión plenaria y de una manera muy especial al pueblo salvadoreño que nos mira de diferentes plataformas. Señor presidente, colegas diputados y diputadas, quiero solicitar una modificación de agenda para introducir una pieza de correspondencia y que la misma pase al estudio de la comisión correspondiente. Esta pieza de correspondencia contiene una propuesta de reforma al Código Penal, una reforma que cree el delito de uso ilegítimo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas. ¿Cuál es la justificación de esta propuesta con la cual pido a la Asamblea Legislativa, como órgano de Estado y garante también de los derechos fundamentales de todas las personas, que tenga a bien a dar el respectivo trámite de formación de ley? Tanto el artículo 6 de nuestra Constitución como el artículo 7 de la misma establecen los derechos de libertad de expresión y también el derecho de reunión. Ninguno de estos derechos está suspendido actualmente por el régimen de excepción. En ese sentido, la semana pasada fuimos testigos de lamentables y penosos hechos en los cuales miembros de la cooperativa El Bosque de Santa Tecla, un grupo de campesinos y campesinas organizados y sus familias realizaban una protesta totalmente pacífica para pedir el apoyo del Estado y que no fueran desalojados de la tierra que les vio nacer, en la que han trabajado y en la que han vivido por generaciones. Ante esta protesta pacífica se apersonaron elementos de la policía militar para amedrentar, acosar y tratar de disolver esta protesta. También agentes de la Policía Nacional Civil forcejearon violentamente con los líderes de esta cooperativa, aprehendiendo físicamente a varios de ellos y llevándolos en el acto arrestados sin el debido proceso y sin ningún tipo de garantía que les proteja en sus derechos humanos. Posteriormente, algunos de estos líderes fueron liberados, golpeados, luego que llegaran donde estaban sus familiares. Vimos también cómo se asustaba, se intimidaba a niños, mujeres y personas adultas mayores que solamente estaban haciendo uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión y reunión en una manifestación pacífica para la defensa de sus derechos. El día siguiente, el abogado, asesor legal de esta cooperativa, también fue arrestado. Se mantienen en detención y actualmente en una situación de desaparición forzada temporal. El presidente de la cooperativa, el señor José Ángel Pérez, pastor además de la Iglesia Evangélica,
y el abogado Alejandro Enríquez. Este precedente es nefasto y sumamente grave porque la libertad de expresión en El Salvador no debería estar sujeta a ningún tipo de condición. Y en ese sentido, el Estado salvadoreño, que también es suscriptor de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que todos nosotros deberíamos conocer y también aplicar, tiene obligaciones muy específicas en el ámbito de las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía. Tiene la obligación de garantizar, tiene la obligación de respetar y tiene la obligación también de proteger. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que el Estado no tiene que intervenir en las manifestaciones pacíficas, no tiene que tratar de disolverlas ni evitarlas, así como se hacen muchas veces cuando el pueblo quiere protestar pacíficamente y se ponen retenes en diferentes carreteras para evitar que la gente llegue a protestar a San Salvador. También está la obligación de proteger y facilitar. Básicamente es poner las condiciones para que la gente pueda ejercer este derecho. Y finalmente, pues obviamente el derecho de garantizar, que implica no ejercer ningún tipo de violencia ni intimidación para que la ciudadanía se abstenga de ejercer la libertad de expresión, derecho consagrado no solo en la Constitución, sino en diferentes tratados internacionales. En ese sentido, también el Estado salvadoreño tiene la obligación de generar medidas de diferente tipo, incluso medidas legislativas para garantizar este derecho. Y hoy por hoy no existe una figura penal que lo proteja, poniendo como un contrapeso y una garantía también, así como un mecanismo de rendición de cuentas de aquellas autoridades públicas que violenten este derecho. En ese sentido, estoy proponiendo la creación de un artículo 293A, tipificando que cualquier funcionario público, agente de autoridad o miembro de cuerpos de seguridad que ordene, autorice o ejecute el uso de la fuerza desproporcionada contra personas que se están manifestando de manera pacífica y que sin ninguna causa legal le impidan esto o ejerzan algún tipo de violencia contra ellos, reciban una pena de prisión de 3 a 6 años, así como una inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo. También se están proponiendo agravantes en el sentido que la pena se aumente en una tercera parte del máximo cuando el hecho se haya cometido contra niños, adultos mayores o personas con discapacidad, cuando en este uso de la fuerza se hayan empleado armas letales, productos químicos o explosivos, o que el hecho haya sido parte de una política o patrón sistemático. Es fundamental que en el contexto que vive El Salvador no sea la ciudadanía la que tenga miedo de protestar, no sea la ciudadanía la que tenga miedo de expresarse libremente, sino que sean las autoridades que abusan de su poder los que tengan vergüenza y miedo de las consecuencias que pueden existir si estos derechos se violentan. También la captura de la abogada Ruth Eleonora López el pasado domingo por la noche es una acción más que va en ese mismo patrón de amedrentamiento, de censura, de represión que están viviendo las voces y las personas que exigen derechos, que defienden derechos y que denuncian la corrupción. Este no es el país en el que los salvadoreños quieren vivir. Este no es el país para el cual fuimos elegidos los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, y por eso, colegas, tengo a bien hacer esta propuesta para que ese bien jurídico tan importante sea efectivamente protegido y para que también demos cuenta de que representamos al pueblo entero, a la población salvadoreña y no solo a pequeños grupos de poder económico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Por favor, haga llegar su propuesta a esta presidencia. Someteremos a votación la propuesta de modificar agenda. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? 3 votos a favor, no hay resolución. Continuamos. Romano 6. Aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria número 50 de fecha 1 de abril
del presente año. Lo someteremos a votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? ¿57 votos a favor? Con 57 votos a favor, queda aprobado el Romano 6 de la agenda. Continuamos. Romano 7. Informes trimestrales de comisiones. De la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, informe del periodo de febrero, marzo y abril del 2025, por lo cual le solicito al diputado William Soriano dar lectura. Informe trimestral correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2025. Señoras y señores secretarios, Honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 40 del reglamento interior de este órgano de gobierno, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión presenta al Honorable Pleno Legislativo informe trimestral del trabajo desempeñado por la misma durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año, el cual se detalla a continuación. Romano número 1, expedientes en estudio. En el periodo que se informa, obran en poder de la Comisión 23 expedientes pendientes de estudio. Romano 2, dictámenes favorables. Sobre el particular, la suscrita comisión ha emitido en los referidos meses 2 dictámenes favorables así. Dictamen número 16 favorable, expediente número 263-2-2025-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Economía. En el sentido se apruebe la Ley del Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, que tiene por objeto contribuir al avance tecnológico y crecimiento económico del país mediante el impulso de desarrollo, investigación y aplicación de la inteligencia artificial o tecnologías similares, a través de la creación de un marco regulatorio integral que permita gestionar los riesgos asociados a los referidos tipos de tecnologías y a la generación de las salvaguardas pertinentes para los desarrolladores, investigadores y otras personas involucradas con la inteligencia artificial que puedan realizar sus actividades de manera eficiente. Dictamen número 17 favorable. Expediente número 283-3-2025-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio de la Ministra de Turismo, encargada del despacho del Ministerio de Economía, en el sentido se aprueben reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas, las cuales tienen por finalidad que las agencias de información cuenten con respaldo de información y puedan disponer de un medio para su recuperación de tal forma que se garantice la continuidad del negocio conforme a estándares internacionales. Romano 3. Reuniones con invitados recibidos en el seno de la Comisión. Durante el periodo trimestral que se informa, nos reunimos con los siguientes. Con fecha 25 de febrero del 2025, por parte de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador, se recibió al licenciado Daniel Alejandro Álvarez Campos en su calidad de Director General ad honorem, acompañado de su equipo técnico en relación con el estudio del expediente número 263-2-2025-1, que contiene Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías. Con fecha 7 de marzo del 2025, se recibió en el seno de la Comisión al representante del Banco Central de Reserva, señor Daniel Deras, gerente de Regulación Financiera, y Ana Guadalupe Escobar, gerente de Estabilidad Financiera y Políticas Públicas, así como también a representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero, señora Daisy Mineros en su calidad de Superintendente Adjunta de Bancos, en relación al estudio del expediente número 283-3-2025-1, que contiene reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Así, el presente informe que se hace del conocimiento al Honorable Pleno Legislativo. Señor Presidente, así leído el informe trimestral correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2025 de la comisión correspondiente. Gracias, diputado.
Se da por recibido el informe. Continuando, Romano 8, lectura y discusión de dictámenes. Antes de conocer los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 70 del reglamento interior de esta Asamblea, someto a votación del Pleno omitir la lectura del proyecto de decreto contenido en el dictamen número 90 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto por tratarse de reforma a la Ley de Presupuesto 2025. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? $57 votos a favor. Con 57 votos a favor se omite la lectura del proyecto de decreto. De la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, le solicito, diputado William Soriano, dar lectura al dictamen número 90 favorable. Dictamen 91. Dictamen 90 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 340-5-2025-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido se reforme la Ley del Presupuesto 2025 en la parte correspondiente al ramo de obras públicas y de transporte, para incorporar recursos por el monto de $5.428.944 de los Estados Unidos de América, provenientes de préstamos externos destinados para financiar el programa de fortalecimiento del sistema penitenciario en El Salvador. Se explica en la iniciativa que mediante el decreto legislativo número 503, de fecha 3 de octubre del 2013, publicado en el Diario Oficial número 186, tomo número 401, del 8 del mismo mes y año, se aprobó el contrato de préstamo número 2102, denominado Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, por un monto de hasta 71 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo, se indica que dicho monto de $55.250.000 de los Estados Unidos de América fueron ejecutados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y $15.750.000 de los Estados Unidos de América corresponden al resto del monto aprobado. Y se agrega que el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica también autorizó al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte como organismo ejecutor del préstamo en referencia. Se continúa expresando que el ramo de obras públicas y de transporte solicita incorporar a la ley de presupuesto vigente la cantidad de $5.428.944 de los Estados Unidos de América, provenientes del referido contrato de préstamo número 2102, con el propósito de reforzar las asignaciones del proyecto de inversión 8447, denominado Construcción y Equipamiento de Cocinas Industriales en Centros Penales Priorizados a nivel nacional, por un monto de $1.483.776 de los Estados Unidos de América, destinados a cubrir órdenes de cambio de los contratos de obra y supervisión originadas por trabajos adicionales en infraestructura, estructuras metálicas y suministro de equipos de cocina, así como incorporar el proyecto de inversión 8860, denominado Suministro e instalación de un sistema de dispositivos electrónicos para privados de libertad a nivel nacional, con la cantidad de $3.945.168 de los Estados Unidos de América, con el objetivo de dotar a la Dirección General de Centros Penales de un sistema de monitoreo electrónico para reclusos que participan en actividades comunitarias bajo el programa Cero Ocio.
por lo que con el propósito que el ramo de obras públicas y de transporte pueda disponer del crédito presupuestario para reforzar las asignaciones del proyecto 8447 e incorporar el proyecto 8860, se hace necesario modificar la ley del presupuesto vigente del 2025 en los términos expuestos. Con fecha 19 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes realizaron una exposición y justificaron la referida iniciativa. En atención a lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad, y cuenta con la firma de todos los diputados, miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Señor presidente, así leído el dictamen número 90, favorable. Gracias, diputado. A discusión el dictamen que ha sido leído. Tiene la palabra el diputado Edgardo Mulato. Muchas gracias, señor presidente. Como bien explicaba ya el diputado Soriano, el dictamen número 90 es favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. En esta comisión nosotros aprobamos este dictamen, ya que son grandes beneficios que ha dado a nuestro país el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, un gobierno centrado en brindarle garantía de seguridad a la población. Entre ello, el sistema penitenciario ha sido vital para poder albergar una serie de delincuentes, una serie de convictos. Además, el régimen de excepción ya son cerca de 911 días sin homicidios en nuestro país. Y cuento esto en materia de fortalecer nuestro sistema de seguridad en El Salvador. Es ahí donde nosotros vemos que este dictamen 90 de la Comisión Especial del Presupuesto es un préstamo destinado para el fortalecimiento del sistema penitenciario en El Salvador. Para ello, se han dispuesto dos proyectos muy importantes, como lo es la construcción y equipamiento de cocinas industriales en los centros penales, priorizados a nivel nacional. Son cerca de $1.483.776 destinados para cubrir órdenes de cambio de los contratos de obra y supervisión. Este tipo de proyectos para el fortalecimiento, construcción, equipamiento de estas cocinas es porque el sistema penitenciario, que ya son cerca de 3.140 reos los que estaríamos apoyando o para poder darles un sistema alimenticio diferente, son ellos mismos los que van a estar preparando sus propias comidas, sus propios alimentos. ¿Para qué? Para que podamos ahorrar, para que sea un sistema autosostenible en el sistema penitenciario. Y es ahí donde estos proyectos toman vida. También nosotros tenemos un sistema de seguridad. Para ello, nosotros buscamos con este proyecto el suministro e instalación de un sistema de dispositivos electrónicos para privados de libertad a nivel nacional, que son cerca de 3.945.168 millones de dólares. Esto viene a albergar una serie de elementos que le van a fortalecer al sistema penitenciario para el mejor control de estos reos de confianza. El Plan Cero Ocio ha creado grandes proyectos en nuestro país, como nunca se ha dado. Voy a hacer un breve resumen de lo que este sistema penitenciario le ha brindado a la población. Han apoyado en el mes de febrero de 2022 trabajos de reconstrucción de hospitales en San Juan de Dios, en Santa Ana, en Santa Teresa, en Zacatecoluca, hospitales en Metapán, El Saldaña, Los Blanes y Zacamil, entre otros. En marzo de 2022 apoyan proyectos habitacionales en San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán.
el Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca. En julio de 2022, más de 300 reos ayudaron a la mitigación de riesgos por lluvias que afectaron el país. En septiembre de 2022, apoyaron a la campaña nacional de recolección de desechos sólidos de cero basura. En octubre de 2022, la jornada de limpieza en el embalse Cerrón Grande. Y en enero de 2023, apoyaron la campaña para borrar graffiti a nivel nacional, entre otros grandes proyectos como la elaboración del mobiliario para escuelas y uniformes para nuestros alumnos. Eso es el país que ahora nosotros estamos construyendo. Eso es El Salvador de hoy. Eso es lo que el proyecto del presidente de la República le brinda para fortalecer a nuestro país en materia de seguridad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? ¿57 votos a favor? Por tanto, con 57 votos a favor, queda aprobado. Continuando con la plenaria, siempre la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, le solicito, diputado William Soriano, dar lectura al dictamen número 91 favorable. Muy buenas tardes, señor presidente, con mucho gusto. Dictamen número 91 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 341-5-2025-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda. En el sentido, se autorice suscribir contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento CAF por un monto de hasta $100 millones de los Estados Unidos de América para financiar el proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador. Se explica en la iniciativa que el gobierno de la República de El Salvador tiene entre sus propósitos el continuar impulsando la mejora del sistema educativo en el país, mediante diferentes intervenciones que contribuyan a la modernización de la infraestructura física y digital educativa, el desarrollo de pedagogías estructuradas y fortalecimiento de la capacidad de los docentes, entre otros aspectos que permitan proporcionar una educación de calidad, reducir la brecha de competencias básicas y formar ciudadanos para los desafíos de la era digital. Se continúa expresando que para la consecución de lo anterior se ha gestionado con la Corporación Andina de Fomento CAF un contrato de préstamo hasta por el monto antes mencionado para financiar el proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador. Las condiciones bajo las cuales se suscribirá el referido contrato de préstamo son las siguientes: monto y moneda del préstamo hasta $100 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de 54 meses, ambos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Cronograma de amortización. La primera de las cuotas se pagará en fecha de pago de intereses que corresponda a 54 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Las cuotas se pagarán semestralmente de forma consecutiva y en lo posible iguales, hasta la cancelación de este por los montos y en las fechas que el CAF determine y conforme al calendario de amortización que CAF comunique. Intereses. Se pagará una tasa de referencia más un margen de 1,95%, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de tasa de interés. Dichos intereses se pagarán semestralmente comenzando a los 6 meses contados a partir del mes de entrada en vigencia del contrato del préstamo. Destino: financiar el proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador. Con fecha 19 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes realizaron una exposición y justificaron la referida solicitud. En atención a lo antes expuesto, esa comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la solicitud es procedente,
para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad, y cuenta con la firma de todos los diputados, miembros de la comisión. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que el Gobierno de la República de El Salvador tiene entre sus propósitos continuar impulsando la mejora del sistema educativo en el país mediante diferentes intervenciones que contribuyan a la modernización de la infraestructura física y digital educativa, el desarrollo de pedagogías estructuradas y fortalecimiento de la capacidad de los docentes, entre otros aspectos que permitan proporcionar una educación de calidad, reducir la brecha de competencias básicas y formar ciudadanos para los desafíos de la era digital. 2. Y para la consecución de lo anterior, se ha gestionado con la Corporación Andina de Fomento CAF un contrato de préstamo por un monto de hasta $100,000 de los Estados Unidos de América para financiar el proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador. 3. Que en atención a lo antes expuesto y con base a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución, es conveniente autorizar al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que suscriba el contrato de préstamo mencionado en el considerando anterior. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, decreta artículo 1. Autorízase al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento CAF. Préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones. Monto y moneda del préstamo, hasta $100 millones de los Estados Unidos de América. Plazo del préstamo, hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de 54 meses, ambos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Cronograma de amortización. La primera de las cuotas se pagará en la fecha de pago de intereses que corresponda a 54 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Las cuotas se pagarán semestralmente de forma consecutiva y en lo posible iguales, hasta la total cancelación de este por los montos y en las fechas que CAF determine y conforme al calendario de amortizaciones que CAF comunique. Intereses. Se pagará una tasa de referencia más un margen de 1,95% con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de tasa de interés. Dichos intereses se pagarán semestralmente comenzando a los 6 meses contados a partir del mes de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Comisión de compromiso. El prestatario pagará a CAF una comisión de compromiso de 0,35% anual a partir de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo, calculada sobre los saldos no desembolsados del préstamo. Comisión del financiamiento. El prestatario pagará a CAF por una sola vez una comisión de financiamiento de 0,85% sobre el monto del préstamo a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo o a más tardar en el primer desembolso. Gastos de evaluación. El prestatario pagará a CAF $50,000 de los Estados Unidos de América a más tardar en el momento del primer desembolso del préstamo y podrá ser deducible del mismo. Destino. Financiar el proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador. Artículo 2. El contrato de préstamo que suscribe el Gobierno de la República de El Salvador con la Corporación Andina de Fomento CAF, de conformidad con el presente decreto, deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa para su validez. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Día Oficial. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Distrito de Antiguo Cucatlán, Municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, a los 20 días del mes de mayo del 2025. Señor Presidente, así leído el dictamen número 91 favorable y su decreto. Gracias, diputado. Antes de continuar, someto a votación los siguientes llamamientos. Diputada Vanessa Rivera, en sustitución del diputado Salvador Chacón. Diputado Walter Cuellar, en sustitución del diputado Serafín Orantes. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor?
59 votos a favor. Por tanto, con 59 votos a favor, quedan aprobados los llamamientos. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputado Giovanni Saldaña. Muchas gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados y diputadas. Un saludo al pueblo salvadoreño. La Corporación Andina de Fomento, conocido como CAF, autorizó dar un préstamo de $100 millones al gobierno de El Salvador para poder ejecutar el proyecto denominado Proyecto de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador. Es así como el ministro de Hacienda solicita la autorización a esta Asamblea Legislativa para suscribir el contrato de préstamo, que por supuesto tiene como objetivo la mejora del sistema educativo salvadoreño. En cuanto a las condiciones, muy bien se leía del contenido del dictamen que ayer fue aprobado por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que la tasa de referencia será el de SOF, con un margen de 1.95% anual de acuerdo a la normativa vigente del CAF, para operaciones de riesgo soberano, para un plazo de 18 años con 54 meses de gracia. En cuanto al proyecto, cuenta con dos componentes. El componente número 1, que es fortalecer las capacidades en educación y modernización de infraestructura por medio de 3 aspectos. El primero, el fortalecimiento en capacidades de educación. El segundo, la modernización de infraestructura digital. Y el tercero, la modernización de infraestructura física. Un segundo componente del proyecto es la gestión del proyecto, que abarca el desarrollo de las actividades correspondientes para la coordinación, programación, ejecución y monitoreo del proyecto, por medio de la unidad gestora del mismo. Con esto se busca beneficiar a un aproximado de 125 centros educativos de los departamentos de San Vicente, San Salvador y La Libertad, por lo cual se espera tener un aproximado de más de 100,000 estudiantes distribuidos en los diferentes centros educativos como beneficiarios. Y es que muy bien es sabido de todos que el gobierno central ha estado trabajando en la reforma del sistema educativo, por supuesto, tanto en infraestructura física como digital, con el programa Mi Nueva Escuela. Incluso también se ha buscado la capacitación de los docentes, teniendo así una mejora en la formación. También se tiene la distribución de libros de texto, entre otros programas para mejorar la calidad del aprendizaje por medio de la tecnología. Aún con todos estos esfuerzos, aún hay retos que debemos superar, como por ejemplo la mejora en cuanto al rendimiento académico en materias, especialmente de lectura, escritura y matemáticas, y esperamos que con estos proyectos se puedan lograr. Con aliados como el CAF, esta Asamblea Legislativa y también el Gobierno Central, esperamos que todos estos proyectos se puedan continuar y llevar a feliz término. Y es por eso que consideramos que es pertinente autorizar el contrato de préstamo por $100 millones para seguir invirtiendo en la educación de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Muchas gracias, diputado presidente, muchas gracias. En relación al dictamen que se está discutiendo en este momento, que implica $100 millones en préstamos de parte de CAF para el proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador, es importante decir algunas consideraciones. En primer lugar, esta administración desde el 2019 ha presentado serias deficiencias en la ejecución de proyectos de inversión pública. Hay ejemplos de sobra, el Hospital Rosales, por ejemplo, que todavía se está esperando que se finalice. Estamos hablando también de diferentes proyectos en el marco de los préstamos que se aprobaron en 2021 en relación a
primera infancia, en educación. Entonces realmente hay un problema bastante serio de ejecución por diferentes razones. Y la Asamblea Legislativa no hace nada para pedirle cuentas a las carteras de Estado que tienen a su cargo o que se les ha confiado estos proyectos. Construir escuelas, hospitales, unidades de salud, equiparlos, etcétera. Lo que hemos visto en años anteriores es que presupuestos destinados a invertir en educación y en salud, en escuelas y hospitales, se han trasladado al Ministerio de Hacienda para pago de deuda. Y esto es preocupante. Por eso, colegas, creo que aunque hay algo en lo que definitivamente vale la pena endeudarse y es la educación, pero si no tenemos un Estado que funcione de manera eficiente y de manera transparente, es muy alto el riesgo de que ese préstamo, que no son 5 centavos, no termine siendo eficiente y realizando realmente el fin que tiene. Por eso presenté el año pasado y aún pues ustedes pueden tener a bien discutir y llevar a feliz término ese proyecto de ley, una reforma a la Ley de la Administración Financiera del Estado para que los rubros de inversión pública en educación y en salud, en ambos ramos, sean declarados intransferibles. De esa manera blindamos los presupuestos y ninguna Asamblea Legislativa, por mandato constitucional, podría mandar el dinero que está destinado para invertir en escuelas y hospitales y en su equipamiento o en la capacitación de su personal a otro tipo de rubros en el presupuesto. También quiero hacer énfasis en que esta administración se ha caracterizado por una seria falta de transparencia. Muchísimos proyectos están en reserva por 3 o más años, hasta 7 años. Entonces, de esa manera tampoco es posible hacer una fiscalización adecuada de cómo se van ejecutando estos proyectos. Finalmente, tengo que decirles que ya se están ejecutando algunos proyectos que no llevan el ritmo adecuado. Hemos recibido denuncias y experiencia de parte de muchas personas en territorio y además de muchas noticias que han trascendido en los últimos meses de cómo hay escuelas que se han empezado a intervenir y se han dejado tiradas, se han dejado abandonadas. Mientras tanto, sus estudiantes tienen que buscar a través del centro escolar otra manera de poder recibir las clases, ya sea en un lugar diferente, en una iglesia, en una casa comunal o en otros lugares. Entonces, lamentablemente, aunque un préstamo para el sistema educativo vale mucho la pena, pero las condiciones en las cuales se han efectuado y ejecutado otros préstamos de la misma naturaleza en nuestro país no nos permiten dar la confianza de aprobar con nuestro voto este préstamo también, y por lo tanto no voy a votar a favor del mismo. Muchas gracias. Vaya, muchas gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Dania González. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes a la población salvadoreña que siempre está al pendiente del quehacer legislativo. En esta sesión plenaria nosotros estamos aprobando un financiamiento por parte de CAF de un monto de $100 millones de los Estados Unidos. Es muy importante reconocer toda la credibilidad que ha recuperado nuestro país gracias a todas las estrategias fiscales que ha hecho el presidente Nayib Bukele, todas las estrategias financieras también que nos permiten poder ser parte de este tipo de financiamientos en la banca internacional. También quiero mencionar que hemos discutido esto desde la Comisión de Hacienda con representantes del Ministerio de Hacienda y también en oportunidades pasadas hemos tenido la oportunidad de discutir y dialogar con el ministro de Educación. Ahora bien, este monto de este préstamo, ¿para qué va a ser útil? Bueno, esto va a representar una mejora en el sistema educativo salvadoreño, priorizando la modernización de la infraestructura física y digital educativa. Bien sabemos que después de la pandemia no se contaba durante ese proceso con una infraestructura digital que diera abasto a
cubrir toda la currícula educativa a nivel nacional de forma pública. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele, con todo su equipo, diseñó una estrategia y se logró dar cobertura, incluso hasta en los medios de comunicación tradicionales del Estado, para que los estudiantes siempre tuvieran una calidad educativa. Ahora también los estudiantes tienen diferentes herramientas que le van a permitir estar en la vanguardia de una calidad educativa como la que se está buscando. Este préstamo lo que viene a hacer es fortalecer la estrategia que tiene el presidente Nayib Bukele y toda la visión que él se ha propuesto, tanto en el periodo ejecutivo anterior como en este nuevo quinquenio, que esta es una prioridad para el Ejecutivo y obviamente también para nosotros por parte de la Asamblea Legislativa. Siempre hemos estado apoyando cada una de estas iniciativas. Este proyecto tiene algunos componentes. El primero es fortalecer las capacidades en educación y modernización de infraestructura, también el fortalecimiento en capacidades de educación, esto orientado a fortalecer las capacidades institucionales que tiene y también a fortalecer las estrategias de talento humano y la gestión eficiente de la alimentación y movilidad escolar. También modernización de infraestructura digital. Creo que esta ha sido una de las mayores apuestas que hemos tenido como país, gracias a que se está fortaleciendo toda esa red de internet de alta velocidad en cada uno de los centros educativos y que nuestros estudiantes puedan tener lo mejor de lo mejor y no estar como en aquellos tiempos donde los estudiantes pues no tenían las herramientas necesarias. Aparte de eso, la modernización de infraestructura física, que esto se enfoca en la rehabilitación y modernización y adecuación de las instalaciones físicas de los centros educativos. Como bien ya lo decía también un colega que me antecedió, la población estudiantil que se va a ver beneficiada va a ser cerca de los 100,000 estudiantes y un estimado de 2,000 docentes que van a poder recibir una capacitación continua con herramientas tecnológicas y apoyo pedagógico para seguir fortaleciendo cada una de sus capacidades. Se van a hacer la intervención de 125 centros educativos de los departamentos de San Vicente, San Salvador y La Libertad. Muchas gracias también a esta cooperación y al CAF por confiar en nuestro país y esperamos que este proyecto se ejecute de la mejor manera. Gracias, presidente. Gracias, diputada. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, someto a votación el fondo de lo solicitado. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? $57 votos a favor. Por tanto, con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. Continuando siempre en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, le solicito, diputado William Soriano, dar lectura al dictamen número 92 favorable. Con mucho gusto, señor presidente. Dictamen número 92 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 343-5-2025-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda. En el sentido, se apruebe la enmienda suscrita el 11 de abril del 2025 por el ministro de Hacienda y el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, mediante el cual se incorpora la modalidad de opción de respuesta rápida en los convenios de préstamo relacionados en dicho instrumento. Se explica en la iniciativa que entre los años 2021 y 2024, esta Asamblea Legislativa aprobó los siguientes convenios de préstamo
suscritos entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, el número 8948-SV, denominado Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente, el número 9067-SV, titulado Proyecto Crecer y Aprender Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, el número 9065-SV, correspondiente al proyecto Creciendo Saludables Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, el número 9612-SV, denominado Proyecto Promoviendo Oportunidades de Empleo y Desarrollo de Habilidades en El Salvador, el número 9513-SV, identificado como Proyecto de Resiliencia del Sector Agua en El Salvador, y el número 9602-SV, relativo al Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Se continúa expresando que con fecha 1 de febrero del 2024, el directorio del Banco Mundial aprobó la incorporación de la opción de respuesta rápida a diversos convenios de préstamos suscritos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, que se encuentran en el periodo de desembolso sin perjuicio de la ejecución del proyecto de respuesta a emergencias contingente ya contemplado en dichos instrumentos. La ORR permite que en caso de una emergencia el prestatario solicite al banco la reasignación y posterior retiro total o parcial del saldo del financiamiento no retirado de los préstamos aplicables, conforme a los requisitos establecidos en la enmienda correspondiente. Esta enmienda fue suscrita el 11 de abril del 2025 por el Ministerio de Hacienda y el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con el fin de habilitar esta opción. Con fecha 19 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda quienes realizaron una exposición y justificaron la referida iniciativa. En atención a lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable para el cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dio su unión libertad y cuenta con la firma de todos los diputados, miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que esta Asamblea Legislativa en su oportunidad aprobó diferentes convenios de préstamo suscritos por el Gobierno de la República de El Salvador con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, correspondiente a las siguientes operaciones: convenio de préstamo número 8948-SV, Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 25, de fecha 25 de mayo del 2021 y publicado en el Diario Oficial número 99, tomo número 431 del 26 del mismo mes y año. Convenio de préstamo número 9067-SV, Proyecto Crecer y Aprender Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 24, de fecha 25 de mayo del 2021, publicado en el Diario Oficial número 99, tomo número 431 del 26 de mayo del 2021. Convenio de préstamo número 9065-SV, Proyecto Creciendo Saludables Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 23, de fecha 25 de mayo del 2021, publicado en el Diario Oficial número 99, tomo número 431 del 26 del mismo mes y año. Convenio de préstamo número 9612-SV, Proyecto Promoviendo Oportunidades de Empleo y Desarrollo de Habilidades en El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 991 de fecha 9 de abril del 2024, publicado en el Diario Oficial número 68, tomo número 443 del 12 del mismo mes y año. Convenio de préstamo número 9513-SV, Proyecto de Resiliencia del Sector Agua en El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 793, de fecha 11 de julio del 2023, publicado en el Diario Oficial número 129, tomo número 440, del 12 de julio del mismo año. Convenio de préstamo número 9602-SV, Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 990, de fecha 9 de abril de 2024, publicado en el Diario Oficial número 68, tomo número 443, del 12 de abril del mismo año, los cuales actualmente no establecen la modalidad de opción de respuesta rápida. Romano 2, que con fecha 1 de febrero del 2024,
el directorio del Banco Mundial aprobó incorporar la opción de respuesta rápida, ORR, a diferentes préstamos suscritos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, que están en periodo de desembolso sin perjuicio de la ejecución del proyecto de respuesta a emergencias contingentes CERP, ya contemplado en dichos préstamos. La ORR consiste en que en caso de una emergencia el prestatario podrá solicitar al banco reasignar y posteriormente retirar la totalidad o parte del saldo de financiamiento no retirado de los préstamos que en su momento apliquen, de conformidad con los requisitos establecidos en la correspondiente enmienda. Romano 3. Que el 11 de abril de 2025, el ministro de Hacienda y el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF suscribieron una enmienda con la finalidad descrita en el considerando anterior. 4. Que por lo antes expuesto, es procedente aprobar la referida enmienda mediante la cual se permite realizar las modificaciones contractuales necesarias para incorporar la modalidad de opción de respuesta rápida ORR en los correspondientes convenios de préstamo contemplados en dicho instrumento y descritos en el primer considerando del presente decreto. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, decreta artículo 1. Apruébase la enmienda suscrita el 11 de abril de 2025 por el Ministro de Hacienda y por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, mediante el cual se incorpora la modalidad de opción de respuesta rápida ORR en las siguientes operaciones. Convenio de préstamo número 8948-SV, Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 25, de fecha 25 de mayo del 2021 y publicado en el Diario Oficial número 99, tomo número 431, del 26 del mismo mes y año. Convenio de préstamo número 9067-SV, Proyecto Crecer y Aprender Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 24 de fecha 25 de mayo del 2021, publicado en el Diario Oficial número 99, tomo número 431 del 26 de mayo del 2021. Convenio de préstamo número 9065-SV, Proyecto Creciendo Saludable Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 23 de fecha 25 de mayo del 2021, publicado en el Diario Oficial número 99, tomo número 431 del 26 del mismo mes y año. Convenio de préstamo número 9612-SV, Proyecto Promoviendo Oportunidades de Empleo y Desarrollo de Habilidades en El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 991, de fecha 9 de abril de 2024, publicado en el Diario Oficial número 68, tomo número 443, del 12 del mismo mes y año. Convenio de préstamo número 9513-SV, Proyecto de Resiliencia del Sector Agua en El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 793, de fecha 11 de julio del 2023, publicado en el Diario Oficial número 129, tomo número 440 del 12 de julio del mismo año. Convenio de préstamo número 9602-SV, Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador, aprobado mediante el Decreto Legislativo número 990, de fecha 9 de abril de 2024, publicado en el Diario Oficial número 68, tomo número 443, del 12 de abril del mismo año. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Distrito de Antiguo Cotlán, Municipio de La Libertad de este Departamento de La Libertad, a los 20 días del mes de mayo del 2025. Señor Presidente, así leído el dictamen favorable número 92 y su correspondiente decreto. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputada Dania González. Gracias. Feliz tarde. Este día estamos por aprobar una enmienda a 6 convenios de préstamos ya vigentes por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF. Es una institución que forma parte del Banco Mundial y esto nos va a permitir incorporar una herramienta innovadora y altamente necesaria, ya que se trata de la opción de respuesta rápida conocida como ORR. Esto es bien importante porque, como les mencionaba en la discusión anterior,
estas instituciones confían en nuestro país gracias a cada una de las estrategias financieras y el historial también de pago que tiene El Salvador y esa solidez y liquidez financiera. Pero bien, ¿de qué se trata esta opción de respuesta rápida? Bueno, esta es una facultad financiera que va a permitir a nuestro Estado acceder de manera inmediata a los saldos no desembolsados de estos préstamos en caso de emergencia nacional. Es decir, si enfrentamos alguna crisis, ya sea por desastres naturales, que Dios no quiera, eventos sanitarios, impactos económicos o emergencias sociales. Esta modalidad, que es multilateral, que se está ofreciendo a nuestro país, no necesita de un nuevo instrumento de financiamiento ni tampoco procesos de aprobación internacional, ya que vamos a poder reorientar de manera muy rápida los fondos disponibles hacia la atención de emergencia con respaldo y acompañamiento del Banco Mundial. Esto no implica endeudamiento adicional, que eso quede sumamente claro, porque únicamente estamos optimizando el uso de los recursos ya aprobados a través de esta enmienda suscrita que se ha realizado desde el 11 de abril de 2025 entre el Ministerio de Hacienda y el BIRF. Ahora, en otras palabras, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta sin comprometer nuevos fondos ni interrumpir la ejecución de los proyectos actuales. Los convenios en cuestión suman un total de más de 1.100 millones de dólares que van a estar orientados a áreas claves del desarrollo nacional, como por ejemplo la primera infancia, salud y educación, empleo y formación de habilidades, infraestructura resiliente y transporte, gestión del agua y desarrollo local. Estos proyectos siguen y seguirán su curso, pero en un escenario crítico podemos contar con la ORR y nos va a permitir salvar vidas, proteger medios de subsistencia y garantizar la estabilidad nacional. A nivel técnico, esta modalidad ya ha sido aplicada exitosamente en otros países. El Banco Mundial la promueve como una herramienta moderna de gestión financiera de riesgos para países de desarrollo. Su inclusión nos va a alinear a las buenas prácticas internacionales y mejora también nuestra reputación como prestatario responsable y estratégicamente preparado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? $57 votos a favor. Con 57 votos a favor queda aprobado el dictamen número 92 favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Y continuando siempre en la misma comisión, le solicito, diputado William Soriano, dar lectura al dictamen número 93 favorable. Con mucho gusto, señor presidente. Dictamen número 93 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 344-5-2025-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, en el sentido se autorice suscribir contrato de crédito con el Deutsche Bank hasta por un monto de $71.847.393 con 66 centavos de los Estados Unidos de América para financiar el contrato de obra denominado Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito y Departamento de La Libertad. Se explica en la iniciativa que el Gobierno de la República de El Salvador tiene como propósito continuar impulsando el turismo en la zona costera, especialmente en el Puerto de la Libertad, mediante la ejecución de proyectos de infraestructura clave, entre los cuales se incluye la renovación de la red de saneamiento existente en el núcleo urbano de dicha ciudad, así como la reconstrucción
así como la construcción de una nueva red que recolectará aguas negras en todas las zonas a través de un sistema de colectores y estaciones de bombeo, las cuales conducirán estas aguas hacia una nueva planta de tratamiento de aguas residuales ubicadas en el río Chilama, contribuyendo así a su limpieza y recuperación ambiental. Se continúa expresando que para la consecución del anterior y en el marco de la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales, con financiamiento incluido aprobado por esta Asamblea Legislativa mediante el Decreto Legislativo número 585 de fecha 30 de noviembre del 2022, publicado en el Diario Oficial número 238, tomo número 437 del 16 del mismo año, del 16 de diciembre del mismo año, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte MOP promovió el proceso denominado Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito y Departamento de la Libertad, mismo que se identifica como contrato C-010 PLECA 2024. Las condiciones bajo las cuales se suscribirá el referido contrato de préstamo son las siguientes: monto y moneda del préstamo, hasta $71.847.393.66 de los Estados Unidos de América. Aporte local. El Gobierno de la República de El Salvador, por medio del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, aportará recursos por un monto de $2.165.490.51 de los Estados Unidos de América. Plazo total y amortización del préstamo, hasta 10 años con 6 meses. La amortización del préstamo se realizará en 16 cuotas semestrales iguales y consecutivas. Intereses. Se pagará una tasa de interés tipo fijo. La tasa de interés estará integrada por la tasa de interés comercial de referencia más un margen establecido por el Deutsche Bank, y si la tasa de referencia dejare de utilizarse, se pagará la tasa de reemplazo establecida por el banco conforme a lo estipulado en el contrato de crédito. Destino: financiar el contrato de obra C-010 PLECA 2024, denominado Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito y Departamento de la Libertad. Con fecha 19 de los corrientes se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes realizaron una exposición y justificaron la referida iniciativa. En atención de lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, unión, libertad, y cuenta con la firma de todos los diputados miembros de la comisión. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que el Gobierno de la República de El Salvador tiene el propósito de continuar apoyando el turismo en la costa, especialmente en el Puerto de la Libertad, a través de la construcción de infraestructura, entre la cual se encuentra la renovación de la red actual de saneamiento del núcleo urbano de dicha ciudad y la construcción de la nueva red de saneamiento, recogiendo las aguas negras de todas las zonas mediante un sistema de colectores y estaciones de bombeo que canalicen las aguas hacia una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama, con lo cual se estará contribuyendo con la limpieza y recuperación del mismo. 2. Que para la consecución de lo anterior y en el marco de la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales, con financiamiento incluido, aprobada por esta Asamblea Legislativa mediante el Decreto Legislativo número 585 de fecha 30 de noviembre del 2022, publicado en el Diario Oficial número 238, tomo número 437 del 16 de diciembre del mismo año, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte promovió el proceso denominado Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito y Departamento de la Libertad, mismo que se identifica como contrato C-010 PLECA 2024. Romano 3, que como resultado del mencionado proceso de contratación, el MOP determinó que las ofertas técnicas y económicas presentadas por la sociedad ASH Infraestructuras y Servicios S.A. cumplen con los criterios y puntajes establecidos por dicho ministerio. 4. Que en función de lo establecido en el artículo 4 de la ley relacionada en el segundo considerando de este decreto, para el financiamiento de contratos C-010 PLECA 2024 del MOP antes mencionado, el Deutsche Bank SAEU otorgará a la República de El Salvador un préstamo
por el monto de hasta 71.847.393,66 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, que incluye el costo de la oferta económica y de una prima en concepto de póliza de seguro de crédito comprador, póliza de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, CESE. Romano 5, que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales, con financiamiento incluido, y el artículo 148 de la Constitución, es conveniente autorizar al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que suscriba el referido contrato de crédito por el aporte de los recursos a que se hace referencia en el cuarto considerando de este decreto. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda, decreta artículo 1. Autorízase al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de crédito con el Deutsche Bank, Sociedad Anónima Europea Única, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones: monto total y moneda del préstamo, hasta 71.847.393,66 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, aporte local. El Gobierno de la República de El Salvador, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, aportará recursos por un monto de 2.165.490,51 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Plazo total y amortización del préstamo, hasta 10 años con 6 meses. La amortización del préstamo se realizará en 16 cuotas semestrales iguales y consecutivas. Intereses. Se pagará una tasa de interés tipo fijo. La tasa de interés estará integrada por la tasa de interés comercial de referencia más un margen establecido por el Deutsche Bank SAEU. Si la tasa de referencia dejare de utilizarse, se pagará la tasa de reemplazo establecido por el banco, conforme a lo estipulado en el contrato de crédito. Comisión de estructuración. Se pagará 0.35% flat sobre el principal del crédito. Comisión de gestión. Se pagará 0.50% flat sobre el principal del crédito a la entrada en vigor del crédito. Comisión de compromiso. Se pagará 0.50% sobre los importes no desembolsados del crédito pagadero desde el momento de la firma del crédito por semestre vencidos por el deudor al banco. Comisión de agencia. Se pagarán $15,000 de los Estados Unidos de América anuales en el aniversario de la fecha de efectividad del crédito, siendo el primer pago como condición previa para el primer desembolso. Destino. Financiar el contrato de obra C-010 Pleca 2024, denominado Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Río Chilama y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito y Departamento de la Libertad. Artículo 2. El contrato de crédito que suscriba el Gobierno de la República de El Salvador con el Deutsche Bank, Sociedad Anónima Europea Única, de conformidad con el presente decreto, deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa para su validez. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Distrito de Antiguo Cucatlán, Municipio de La Libertad de este Departamento de la Libertad, a los 20 días del mes de mayo del 2025. Señor Presidente, así leído el dictamen favorable número 93 y su correspondiente decreto. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputada Sandra Interiano. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas diputados, a toda la población salvadoreña también que siempre está pendiente del trabajo de este pleno. Este día traemos a discusión esta iniciativa que nos llena de mucha alegría al saber que viene a beneficiar
a los residentes específicamente del Puerto de la Libertad. Como parlamentarios, nuestro compromiso sigue siendo con estas comunidades mejorarles la calidad de vida, y una planta de tratamiento de aguas residuales sin duda es invertir en la calidad de vida de los habitantes de la zona, y también significa mejorar la salud de todos los que viven en sus alrededores. Por supuesto que también es parte de las mejoras que está teniendo el Puerto de la Libertad en cuanto al desarrollo de infraestructura para incentivar el turismo, y por lógica pues mejora la economía de los residentes y la economía de nuestro país. Recientemente también en este pleno han pasado otros proyectos de inversión de infraestructura, y decían los habitantes del Puerto de la Libertad que en el quinquenio del presidente Nayib Bukele se ha visto un crecimiento significativo en mejoras de infraestructura, ya sea vial, en carreteras, puentes, algunas bordas que se han hecho también en los ríos, y hace unos meses también se estuvo trabajando en el cableado subterráneo del casco urbano. Definitivamente vamos por el camino correcto, estamos poco a poco transformando nuestro país, y votar por esta iniciativa implica incidir en nuestras comunidades, incidir de manera positiva en la salud, en el medio ambiente, y mejorar también la economía y el turismo de la zona. Así que estamos listos para votar por todas estas iniciativas que siempre sean de mejora para nuestra población. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Norma Lobo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas diputados, diputadas. Un saludo muy especial al pueblo salvadoreño y también a nuestros invitados. El presidente Nayib Bukele continúa impulsando el turismo en la zona costera, especialmente en el Puerto de la Libertad, ejecutando proyectos de infraestructura claves. Es por eso que ahora discutimos un contrato de crédito para la renovación de la red sanitaria existente en el núcleo urbano de dicha ciudad, así como la construcción de una nueva red de recolectar aguas negras de todas las zonas a través de un sistema de recolectores y estaciones de bombeo, las cuales conducirán estas aguas hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. Quiero hacer énfasis que en las principales intervenciones que vamos a tener en esta ejecución, vamos a tener la construcción de 5 estaciones de bombeo, entre las cuales estarán desplazadas en el área del cementerio, en la playa El Obispo, así también en la playa Conchalillo, Chilama Oeste, Chilama 2, que es la zona norte, y así también la construcción de la planta de tratamiento de residuos. Esto es importante, ¿por qué? Porque de esta manera también estamos mejorando la calidad de vida de los habitantes, no únicamente del Puerto de la Libertad, sino que así también de los diferentes distritos que la zona costa contempla. Ustedes saben muy bien que si tenemos un sistema ya caducado, pues también vamos a tener enfermedades, y también así el turista va a sentir malos olores, y de esa manera también la contaminación que podemos tener no únicamente en los ríos, sino que también tenemos playas muy hermosas que debemos de tenerlas limpias y también así libres de todo contaminante. Es por eso que nosotros estamos ahora discutiendo un proyecto muy importante que va a venir a modernizar todo lo que es la conductividad, de lo que es las aguas residuales, de lo que es también tener mejores tratamientos. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Nayib Bukele siempre lo ha dicho, nuestros habitantes, nuestra población también deben de tener todo lo necesario, y no así, pues ahora estamos dando un paso más, teniendo una planta que nos va a garantizar que a futuro pues no vamos a tener contaminaciones ambientales. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.
No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? $59 votos a favor. Por tanto, con 59 votos a favor, queda aprobado. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.